Hola, mi nombre es Luis Serrano y este video es sobre análisis de componentes principales. En inglés se llama PCA, Principal Component Analysis. Este es un tipo de aprendizaje no supervisado, en particular es un tipo de reducción de dimensionalidad. Este video es en español. This video is in Spanish. If you would like to see the English version, go to the comments where there's a link to the video called Principal Component Analysis or PCA. Entonces, empecemos por qué es la reducción de dimensionalidad. La reducción de dimensionalidad es lo siguiente. Digamos que tenemos una tabla de datos muy grande, con muchas columnas, por ejemplo 5, y esto es muy grande para nosotros, no lo podemos procesar. Entonces, quisiéramos reducir esta tabla a una tabla de, por ejemplo, 2 columnas, pero de tal forma de que las 2 columnas capturen la mayoría de la información de las 5 columnas, o sea, que no se pierda mucha información, pero que la tabla se simplifique bastante. Esto es la reducción de dimensionalidad. El método que vamos a usar hoy hace esto. Entonces, la analogía que me gusta usar es la siguiente. Tomar una foto es la forma más simple de reducir dimensionalidad. Digamos que tenemos a nuestros amigos y les queremos tomar una foto. ¿Por qué? Porque nuestros amigos viven en la tercera dimensión y una foto vive en 2 dimensiones. Entonces, reducir la dimensionalidad de 3 a 2, pero lo queremos hacer de tal forma que nuestros amigos todavía aparezcan todos en la foto o que se capture la mayoría de información. Entonces queremos tomar la foto desde el mejor sitio, desde el mejor ángulo, de tal forma que nuestros amigos aparezcan lo mejor posible, digamos por acá. Eso es reducir dimensionalidad. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos nuestros datos y nuestros datos son unos puntos en el plano así, pues les queremos tomar una foto que es, por ejemplo, una proyección. Si queremos proyectar sobre esta línea, pues todos los puntos caen sobre esta línea y nuestra nueva data, pues los puntos están un poco agrupados. Ahora, ¿qué pasa si queremos proyectar sobre, por ejemplo, esta línea? Pues los puntos se proyectan así y ahora esta es nuestra segunda proyección. Entonces, pregunta, ¿cuál será una mejor proyección? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Pues las podemos poner lado a lado y darnos cuenta de que la izquierda agrupa los puntos mucho y se pierde mucha información. La de la derecha pues no pierde tanta información, si alcanzan a ver todos están espaciados, entonces vamos a decir que esta es una mejor proyección. Entonces lo que vamos a hacer con análisis de componentes principales es encontrar la mejor proyección, o sea, la de la derecha. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, aquí hay un ejemplito. Un ejemplo es finca raíz, o sea, datos de casas. Digamos que tenemos un conjunto de datos de casas y las casas tienen varias propiedades. Por ejemplo, el área, el número de habitaciones, el número de baños, las escuelas cercanas, el número de escuelas cercanas y la cantidad de crimen en el área. Estas son 5 columnas. Digamos que es muy grande y no nos cabe la tabla y queremos una de, por ejemplo, 2 columnas. ¿Qué pensarían ustedes que se puede hacer acá? ¿Qué 2 columnas tendrían nuestras casas? Pues yo pienso que se pueden cortar de la siguiente forma, ¿no? Las 3 primeras propiedades están todas relacionadas con tamaño y la cuarta y la quinta propiedad están relacionadas con la ubicación o la calidad de la ubicación. Entonces, si lográramos bajar de 5 dimensiones a 2 de tal forma que tuviéramos una dimensión que es más o menos el tamaño y otra que es más o menos la ubicación, pues capturamos la mayoría de la información de esta tabla y perdemos 3 columnas, ya que pasamos de 5 a 2. ¿Cómo se hace esto geométricamente? Bueno, para hacer esto geométricamente no podemos pintar algo en 5 dimensiones, entonces lo vamos a pintar en 2 dimensiones. Digamos que queremos bajar de 2 dimensiones a 1. Entonces nuestras casas tienen número de habitaciones y área. Y noten que entre más habitaciones hay, más área hay, más o menos, porque las dos están correlacionadas con el tamaño de la casa. Entonces, no necesariamente es completamente cierto, porque la casa con 3 habitaciones es más grande que la que tiene 4 habitaciones, pero más o menos vemos que hay un tamaño yendo como de izquierda a derecha y de abajo a arriba, algo así, como una línea que resume estos datos. Ahora, esto no es regresión lineal, ¿no? Regresión lineal es cuando uno quiere predecir una variable basada en otras. Por ejemplo, aquí quisiéramos predecir, por ejemplo, el precio. Regresión lineal ocurre cuando una variable depende de la otra, ¿sí? Por ejemplo, el precio depende del tamaño. En este caso, ninguna depende de la otra. El área no depende, el número de habitaciones no depende del área. Las dos están correlacionadas, pero no queremos predecir una basada en la otra. Queremos encontrar una que las junte a ambas. Entonces lo que queremos hacer es una proyección, mandar cada punto por la perpendicular a esta línea y mandarlo a la línea. Ahora tenemos data que parece que está en 2 dimensiones, pero en realidad está en una dimensión. Porque si aplanamos esto, ahora nuestros datos ya no están
en un plano, ahora están en una línea y hay un número que es el tamaño. Lo que hicimos acá fue reducir la dimensionalidad. Pasamos de datos dos-dimensionales a datos unodimensionales y de tal forma que no se perdió tanto la información, que la casa grande todavía es la más grande, la siguiente, etcétera, hasta la más pequeña. Entonces pasar de dos dimensiones a una dimensión, dos dimensiones es el área y el número de habitaciones, una dimensión es un factor tamaño que junta las dos de alguna forma. Entonces para pasar de 5 dimensiones a 2, imagínense las casas en el espacio 5-dimensional y pasarlas a 2 dimensiones, simplificar los datos, que es básicamente esto, pasar de 5 dimensiones a 2 dimensiones, donde las 5 dimensiones son todas estas, y las dos son una que implica tamaño y una que implica ubicación. Así que esto es reducir dimensionalidad en un dataset de casas. Bueno, lo siguiente que tenemos que ver es unos conceptos de estadística que se llaman promedio, varianza y covarianza. Si ya los conocen, igual los invito a que vean esta parte del video, ya que los voy a mostrar de una forma un poco más geométrica. ¿Qué es el promedio? Bueno, la forma como yo veo el promedio es cómo se pueden balancear varios puntos. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 bolitas del mismo peso, del mismo tamaño, y la idea es balancearlas sobre esta barrita. Entonces, ¿cómo las balanceamos? Bueno, hagamos de cuenta que hay una pared aquí y vamos a medir la distancia de cada bolita de la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y queremos poner una pequeña balanza. ¿En dónde? En el promedio. ¿Cuánto es el promedio de 1 más 2 más 6 dividido 3? Es 3. El promedio de 1, 2 y 6 es 3. Entonces en el punto 3 ponemos nuestra balanza y eso balancea estas 3 bolitas. Ese es el promedio. ¿Qué es la varianza? Bueno, si tenemos estas 3 bolitas y estas 3 bolitas, pues no podemos diferenciarlas basadas en promedio porque las dos se balancean en el mismo punto. Pero es claro que las de abajo son diferentes a las de arriba porque las de arriba están mucho más cercanas y las de abajo están mucho más lejanas la una a la otra. ¿Cómo medimos eso? Pues lo que tenemos que hacer es un promedio de distancias al centro. Entonces, si estas distancias son 1 y esta es 0, vamos a medir las distancias a el punto de equilibrio, ¿no? Entonces el punto de la izquierda está a una distancia del punto de equilibrio, el de la mitad está a 0 y el de la derecha está a 1. Y en los de abajo las distancias son 5, 0 y 5. Entonces la varianza simplemente es el promedio de estas casi. En realidad queremos elevarlas al cuadrado porque ese 1 de la izquierda en realidad es un menos 1, ya que las distancias, para calcular distancias, uno resta las coordenadas. Entonces si la considera hacia la derecha es 1, pero hacia la izquierda es menos 1. Para evitar esto, elevamos los números al cuadrado. Entonces queda 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado dividido 3. El promedio de estos 3 es 2 tercios. Esa es la varianza del conjunto de arriba. La varianza del conjunto de abajo pues es parecida. 5 cuadrado más 0 cuadrado más 5 cuadrado dividido 3, que es 50 sobre 3. Como pueden ver, 50 sobre 3 es mucho más grande que 2 sobre 3. Quiere decir que los puntos de abajo tienen mucha más varianza que los puntos de arriba. Entonces, para practicar, ¿cuál es la varianza de este conjunto de puntos? 1, 2 y 6. Bueno, esta distancia es 2, esta es 1 y esta es 3. Entonces la varianza es el promedio de 2 cuadrado, 1 cuadrado y 3 cuadrado, que es 2 cuadrado más 1 cuadrado más 3 cuadrado dividido 3, da 14 dividido 3. Entonces este conjunto tiene varianza 14 dividido 3. Ahora, eso es para conjuntos de una dimensión. ¿Qué pasa en dos dimensiones? Si tenemos puntos en el espacio, ¿cuál es la varianza? ¿Qué tan esparcidos están? Bueno, como tenemos dos dimensiones, pues encontremos la varianza en esta dimensión, X, y en la dimensión Y. ¿Cuánto es la varianza en la dimensión Y? Pues si nos olvidamos de la altura y lanzamos todos los puntos al eje X, pues aquí podemos calcular una varianza porque ya sabemos cómo. Esta se llama la X varianza. Y ahora, si proyectamos todos los puntos al eje Y, pues ahora tenemos otro conjunto de una dimensión, podemos calcular la Y varianza. Y ahora tenemos dos números, la X varianza y la Y varianza. La X varianza nos dice qué tan esparcido está el conjunto en la dirección horizontal y la Y varianza nos dice qué tan esparcido está el conjunto en la dirección vertical. Ahora, eso no lo dice todo, porque ¿qué pasa si tenemos estos puntos y estos puntos? Pues, ¿cómo diferenciamos estos dos conjuntos?
En términos de x varianza es la misma, porque si estas distancias son 2, pues la x varianza es 2 cuadrado más 0 cuadrado más 2 cuadrado dividido 3, que es 8 tercios. Y mientras que la y varianza, pues si estas distancias son 1, la y varianza es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado dividido 3, que es 2 tercios. Entonces estos dos conjuntos tienen la misma x varianza, la misma y varianza, pero son muy distintos. ¿Cómo los diferenciamos? Lo que vamos a usar es algo llamado la covarianza. La covarianza es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo diferenciamos estos tres puntos rojos de estos tres puntos verdes? ¿Qué fórmula podemos usar para que nos dé distinto en los tres puntos de la diagonal principal y los tres puntos de la diagonal invertida? Si intentamos suma de puntos, suma de cuadrados, nada de eso funciona. Pero una que funciona es el producto de las coordenadas. Calculen el producto de las coordenadas, o sea, el producto de los dos números que aparecen en cada uno de estos puntos y se van a dar cuenta de algo muy especial. El punto del medio, el producto es 0. Ese punto no es tan importante. Pero el punto 2, 1 y el punto menos 2, menos 1, el producto es más 2, porque 2 por 1 es 2 y menos 2 por menos 1 es 2. Mientras que los otros dos puntos tienen producto menos 2, porque menos 2 por 1 es menos 2 y 2 por menos 1 es menos 2. En general, todos los puntos de los cuadrantes del punto 2, 1 y el punto menos 2, menos 1 van a tener ese producto positivo y los puntos de los otros dos cuadrantes van a tener ese producto negativo, así que eso los diferencia. Estos dos puntos son los puntos que tienen producto positivo y estos dos puntos son los puntos que tienen producto negativo. Y el 0 no es tan importante. Entonces miremos ahora cuál es la covarianza. Bueno, la covarianza simplemente es la suma de estos productos. Entonces en este caso, los productos son menos 2, 0 y menos 2. En el de la derecha son 2, 0 y 2, así que la covarianza del de la izquierda es menos 2 más 0 más menos 2 sobre 3, que es menos 4 tercios. Y en el de la izquierda, la derecha, la covarianza es 2 más 0 más 2 sobre 3, que es 4 tercios. Noten que el primer conjunto parece una diagonal invertida y tiene covarianza negativa. El segundo parece una diagonal al derecho y tiene covarianza positiva. ¿Qué creen que pasa en un caso como este? ¿Cuánto creen que es la covarianza de este conjunto? Les voy a decir, miremos el producto de las coordenadas para cada punto. La mayoría son 0 y hay unos 12 y hay unos menos 12. Y la covarianza es la suma de todos estos productos. Esa suma es 0 dividido 9, es el promedio de todos estos productos, que nos da 0. Entonces la covarianza de este conjunto es 0. Y noten que tiene sentido porque el conjunto está como centrado, es como simétrico hacia el centro. Si el conjunto tiende a ser simétrico, la covarianza tiende a ser 0. Y depende de en qué dirección esté achatado en las diagonales, la covarianza es positiva o negativa. Para decir esto de otro modo, si un conjunto se ve de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, la forma de diferenciarlos es con la covarianza. El primero tiene una covarianza negativa, el segundo tiene una covarianza 0 o muy pequeña, y el tercero tiene una covarianza positiva. Así que esta es la covarianza. Cuando vean un conjunto, miren bien qué creen que puede ser la covarianza. Y noten que si uno mira como variable, esto tiene sentido. Si están acostumbrados a la palabra correlación y miran la variable x y la variable y, en el grafo de la izquierda están inversamente correlacionadas y la covarianza es negativa. En el grafo de la derecha no están correlacionadas del todo, entonces la covarianza es 0 o muy pequeña. Y en el de la derecha están positivamente correlacionadas porque entre más aumenta x, más aumenta. Este concepto de covarianza va a ser muy útil en el análisis de componentes principales. Entonces lo siguiente que vamos a ver, que nos va a ayudar, son los valores y vectores propios. En inglés se dice eigenvalues y eigenvectors. De nuevo, si ya los conocen, es importante que vean esto porque los voy a mostrar de una forma gráfica que nos va a ayudar. Entonces ya podemos ir hacia el PCA. Digamos que estos son nuestros datos y aquí están las coordenadas. Entonces una cosa que vamos a hacer es centrar los datos. Para centrar los datos lo que tenemos que hacer es encontrar el centro de masa o el centro donde balancearemos estos puntos. Y eso es muy sencillo. La coordenada x del centro de masa es el promedio de las coordenadas x de todos los puntos y la coordenada y del centro de masa es el promedio de todas las coordenadas y. De esta forma, si le restamos a cada punto esas dos coordenadas, nos dan los puntos en el centro. Ahora vamos a crear lo que es la matriz de covarianza. La matriz de covarianza es lo que nos dice cómo se ve este conjunto. Qué tan esparcido está en la dirección x, qué tan esparcido está en la dirección y qué tan esparcido está en la diagonal, si está en la diagonal positiva o en la negativa o si está centrado. Entonces es una matriz donde guardamos todos estos números. En esta entrada
guardamos la varianza X o la varianza horizontal. En esta guardamos la varianza Y, la varianza vertical, y en las otras dos entradas ponemos la covarianza. Noten que esta matriz es simétrica porque la covarianza X ya aparece en cada una de las esquinas. Esta matriz la vamos a llamar sigma y es muy importante que sea simétrica, ya vamos a ver por qué. Esta es la matriz de covarianza. Digamos que la matriz de covarianza de este conjunto es la matriz 9, 4, 4, 3. ¿Por qué? Porque, bueno, noten que en el eje X está bastante esparcido, o sea, es un número grande, el 9. En el eje Y no está tan esparcido, entonces es un número pequeño como el 3. Y noten que la covarianza es positiva porque el conjunto parece una diagonal en la dirección positiva, entonces puede que sea un 4. Me inventé esos números, pero digamos que sean esos. Y ahora vamos a ver que cada matriz es algo que se llama una transformación lineal. A mí me gusta ver las matrices como transformación lineal más que como matrices. ¿Qué es la transformación lineal de 9, 4, 4, 3? Bueno, una transformación lineal es una función de el plano a el plano. O sea, cada punto en el plano de la izquierda lo va a mandar a otro punto en el plano de la derecha, de la siguiente forma. El punto con coordenadas x, y lo va a mandar al punto con coordenadas 9x más 4y y 4x más 3y. Los números salen de la matriz porque de este 9 y 4 aparecen este 9x y este 4y. Y de este 4, 3 aparecen este 4 y este 3. Así que vamos a ver a dónde se mandan algunos puntos para ver qué es lo que pasa con esta transformación lineal. Entonces el punto 0, 0 pues claramente lo manda al punto 0, 0. ¿Por qué? Porque 9 por 0 más 4 por 0 es 0 y 4 por 0 más 3 por 0 es 0. Entonces miren el punto 0, 0, cómo se va al punto 0, 0. El punto 1, 0, ¿a dónde se va? El punto 1, 0 está por acá y se va al punto 9, 4 porque 9 por 1 más 4 por 0 es 9 y 4 por 1 más 3 por 0 es 4. Entonces este punto se va al 9, 4. De la misma forma el punto 0, 1 se va al punto 4, 3. Lo ponemos al punto 4, 3. El punto menos 1, 0 se va al punto menos 9, 4, que es por acá. Y el punto 0 menos 1 se va al punto menos 4, 3, que está por acá. Si seguimos haciendo esto, vemos que este círculo se va a esta elipse. Y eso más o menos nos da una idea de cómo es la transformación lineal. Lo que en realidad la transformación lineal está haciendo es estirando el plano en dos direcciones perpendiculares. Y estas son las dos direcciones. Resulta que hay un vector, este vector rojo, que es muy especial porque lo manda a un vector en la misma dirección. Lo estira en lugar de rotarlo. Digamos que la dirección de este vector es 2,1. Ahora los puse las coordenadas arriba y abajo, pero esto no importa. Es 2 hacia la derecha y 1 hacia la izquierda. Este no es el vector 2,1, es el vector que está en la dirección 2,1. Y la longitud, que lo estamos estirando, es un factor de 11. El vector de la derecha es 11 veces más grande que el vector de la izquierda. Y hay otro vector perpendicular, que es verde, y que lo envía también a un vector en la misma dirección, o sea que no lo rota. Solamente hay dos direcciones en las que el vector no se rota, sino que la transformación lineal lo manda a un vector en la misma dirección. Vamos a calcular estos números más adelante, pero el segundo vector es menos 1,2, o sea la dirección. Y el factor de estiramiento es 1, porque el vector lo manda a sí mismo. Esto es una coincidencia, pero bueno. Escribamos estos dos vectores, 2,1 y menos 1,2. Estos se llaman los vectores propios o los eigenvectors y nos determinan las dos direcciones en las que el plano está siendo estirado para obtener esta transformación lineal. Y los números 11 y 1, que son los factores de estiramiento, se llaman los valores propios o los eigenvalues. Y esto no siempre pasa. Las transformaciones lineales no siempre son formadas de dos estiramientos perpendiculares. Esto es un caso muy especial. Pero cuando la matriz es simétrica, o sea, este 4 de arriba a la derecha es el mismo 4 de abajo a la izquierda, cuando la matriz es simétrica, es un caso muy especial en el que existen estos dos vectores, existen los dos valores son reales y más aún, los dos estiramientos son perpendiculares el uno al otro. Como la matriz de covarianza siempre es simétrica porque el 4 y el 4 son la misma covarianza, pues esto siempre pasa. Esta es una propiedad muy bonita. Les resumo, lo que hace la transformación lineal es, tiene dos vectores propios y dos valores propios. El primero es 2, 1, con valor propio 11, que es este vector acá.
Y el segundo es menos 1, 2 con valor propio 1, que es este vector acá. Y lo que la transformación lineal hace es estirar el plano en la dirección del vector rojo y con la magnitud del vector rojo, y después estirar el plano en la dirección del vector verde con la magnitud del vector verde. El vector verde no hace mucho, pero más o menos la transformación hace esto. Entonces, el mapa va para cada vector, lo manda a otro vector. Y la mayoría de vectores son estirados o encogidos y rotados. Pero el vector rojo no es rotado, sino que es solamente estirado. Y el vector verde tampoco es rotado, solamente es estirado. Y esto pasa, que es la transformación lineal definida por esta matriz. Ahora, ¿cómo escribimos esto en forma matemática? Pues bueno, la transformación lineal es lo mismo que multiplicar la matriz por un vector. Entonces, esta matriz por el vector es lo mismo que la transformación lineal aplicada al vector. Y como los vectores especiales, el rojo y el verde, los vectores propios, fueron solamente estirados, pues aplicar la transformación lineal a este vector es lo mismo que multiplicarlo por un número, por un escalar, el vector. Entonces, esta es la ecuación. Matriz por vector es igual a número por vector. Estos son los vectores propios y este es el valor propio. Cuando ustedes vean esta ecuación, que es la que a uno le enseñan cuando le muestran vectores propios y valores propios, piensen, hay solamente dos vectores que al ser aplicada la transformación lineal no son rotados, sino que son solamente estirados, y esto es lo que quiere decir que son estirados, que la transformación lineal por el vector es el mismo vector en la misma dirección, pero multiplicado por un escalar. Ahora, ¿cómo se encuentran los vectores y los valores propios? Pues mi forma favorita es irme a Wolfram Alpha y escribir eigenvectors de la matriz, y eso me da los eigenvectors, los eigenvalues y toda la información que yo quiero. La forma manual, que lo va a hacer un poco rápido, es encontrar el polinomio característico de la matriz, que es tomar x, la variable x, por la matriz de identidad y restarle nuestra matriz, sacarle el determinante a esto, que es este producto, menos este otro producto, escribirlo como una cuadrática, factorizar la cuadrática, y las raíces de esa cuadrática son los valores propios, 11 y 1. Ahora, este es un caso muy bonito en el que son enteros. Normalmente no van a ser enteros, van a ser unos radicales, van a tener raíces, etcétera, pero yo escogí una matriz bonita tal que nos den enteros. Esos son los valores propios. ¿Cómo se encuentran los vectores propios? Pues resolviendo esta ecuación. Matriz por el vector, y ahora escribí el vector como dos entradas, u, v, es igual a el valor por el vector. Y la otra ecuación es esta. Si resolvemos el sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables de la izquierda, nos da que u y b es el vector 2, 1. Y si resolvemos el de la derecha, nos da que el vector es menos 1,2. Aquí fue un poco rápido, pero el que quiera saber más de esto, lo invito a que lea más sobre vectores propios, sobre valores propios, sobre álgebra lineal. Hay mucha matemática muy bonita ahí. Y también les recomiendo este video o esta serie de videos de uno de mis creadores favoritos en YouTube, que se llama 3 Blue 1 Brown. Tiene videos de matemáticas muy buenos, y una serie de ellos es de álgebra lineal, y en particular el video de eigenvectors y eigenvalues es espectacular, así que les recomiendo que vayan a ese video. Y bueno, esto es todo lo que necesitamos en cuanto a álgebra lineal y a vectores propios y valores propios, así que ya vamos a PCA. Entonces aquí está el muy esperado análisis de componentes principales, o PCA. Tenemos nuestros datos. Lo primero que hacemos es centrarlos, o sea, mandar el centro de masa o el promedio de las coordenadas al origen, restándole a cada punto el promedio de coordenadas en el eje X y el promedio de coordenadas en el eje Y. Ahora calculamos nuestra matriz de covarianza, que ya sabemos calcularla, es 9, 3, 4 y 4. A esta matriz le sacamos los vectores propios, que nos dan la dirección, y los valores propios, que nos dan la magnitud de la transformación lineal. Entonces miren lo que pasa. Los vectores propios son 2, 1 con valor propio 11, que es este vector acá, y el vector menos 1, 2 con valor propio 1, que es este vector acá. Noten lo importante que son el vector rojo y el vector verde. Si yo fuera a borrar los puntos grises, con solo estos dos vectores ustedes más o menos saben dónde están ubicados. Esto no nos dice exactamente dónde están ubicados, pero nos dice más o menos el conjunto está en una elipse que contiene los vectores rojo y verde. Entonces estos vectores capturan mucha información.
Y como les dije, el hecho de que esta matriz es simétrica implica que estos dos vectores existen, que los valores son reales y que los vectores son perpendiculares, que es algo muy interesante. Ahora, ¿qué pasa? Ya vamos a la parte importante, que es proyectar los datos. ¿Cuál de estos dos valores es más grande? El 11 es más grande. Ahora, ¿por qué gana el 11? Porque ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la data está mucho más esparcida en la dirección roja que lo que está en la dirección verde. O sea que la dirección roja captura mucho más información que la dirección verde. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a mirar el vector rojo y vamos a olvidarnos del vector verde. Entonces borramos esto. ¿Qué pasa? Que en la dirección verde no hay mucha información, entonces podemos proyectar todo al vector rojo. Entonces, ¿cómo proyectamos todo al vector rojo? Pues pintamos el negativo del vector rojo, alargamos esta línea y ahora mandamos cada punto al punto correspondiente, lanzando la perpendicular al vector rojo. ¿Y qué hicimos? Pues proyectamos nuestros datos en una sola dimensión. En la dimensión que guarda más información sobre estos datos. Entonces lo que hicimos fue mandarlos de 2 dimensiones a una dimensión. Y como vieron, la forma de escoger esta dimensión requiere encontrar el vector en la que la data crece más. O sea, la dirección en la que la data está caminando con más factor de expansión. Y esto es el análisis de componentes principales. ¿Por qué se llama análisis de componentes principales? Porque entre las dos componentes, la verde y la roja, la principal era la roja. Entonces proyectamos sobre la principal y logramos ganar la máximo de información quitando dimensiones a nuestra data. Ahora, esto es un... Entonces volvamos a nuestro ejemplo del principio, donde teníamos una tabla de 5 columnas. Esta tabla de 5 columnas la vamos a graficar en 5 dimensiones. Ahora es difícil graficar en 5 dimensiones porque los humanos solamente vemos hasta 3. Pero imagínense los puntos viviendo en un espacio 5-dimensional. Ahora, con estos puntos podemos crear una matriz de covarianza. Esta matriz de covarianza va a ser de 5 por 5, no de 2 por 2 como antes. En la diagonal principal van a ir todas las varianzas en cada dimensión, o sea, proyectando a cada una de las dimensiones tenemos una varianza. Y en las entradas que no son de la diagonal, vamos a pintar la covarianza tomada para cada par de dimensiones. O sea, si tomamos 2 dimensiones y ese plano, hay una covarianza. Nótense que esta matriz también es simétrica porque la covarianza de 2 dimensiones la ponemos arriba a la derecha y abajo a la izquierda en la entrada correspondiente. Como es simétrica, tiene vectores propios y valores propios que son perpendiculares los unos a los otros. Entonces, calculamos todos esos vectores y valores propios, que son B1 con el vector propio con valor propio lambda 1, B2 lambda 2, B3 lambda 3, B4 lambda 4 y B5 lambda 5. Ahora es curioso pensar cómo pueden ser 5 vectores perpendiculares los unos a los otros, pero piensen, si vivimos en 5 dimensiones, podemos encontrar 5 vectores tales que cada uno es perpendicular a todos los otros. Eso se puede imaginar uno en 3 dimensiones, ¿no? Piensen en los 3 vectores principales en 3 dimensiones, todos son perpendiculares a los otros 3. Imagínense esto en 5 dimensiones. Ahora, ¿cómo vamos a proyectar nuestros datos en menos dimensiones? Bueno, ordenemos los valores propios de menor a mayor, de pequeño a grande. Y ahora es una decisión de un humano decir qué es muy pequeño y qué es muy grande, pero digamos que lambda 3, lambda 4 y lambda 5 son muy pequeños, así que nos olvidamos de ellos. Quiere decir que en esas direcciones la data no está muy esparcida, que la data está más que todo esparcida en las direcciones de B1 y B2, porque lambda 1 y lambda 2 son los valores propios más grandes. Entonces ahora volvemos a nuestros puntos en 5 dimensiones y pintamos el vector B1 y pintamos el vector B2, son los más grandes, y lo que quiere decir que B1 y B2 son los vectores con valor propio mayor y que los otros son pequeños, es que esta data está muy cerca de estar casi toda en este plano, que este es el plano que más o menos captura toda la data y que en las otras dimensiones la data no crece mucho, no se esparce mucho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es proyectar sobre este plano. Quiere decir que cada punto se va de forma perpendicular, como que se cae en ese plano. Y ahora los puntos nos quedan en un plano 2-dimensional. Se perdió un poco de información porque los puntos no puede que estén no tan cerca del plano como queramos. Pero en general no se perdió tanta porque encontramos el plano perfecto
para proyectar nuestros datos. Una vez tenemos el plano perfecto, pues este plano ahora es una tabla de dos columnas, porque en la primera columna tenemos la coordenada X, la roja, y en la segunda tenemos la coordenada Y, que es la verde. Entonces, el proceso nos llevó de una tabla de 5 columnas a una tabla más pequeña de 2 columnas, de tal forma que se perdió la cantidad mínima de información, porque encontramos de esas 5 dimensiones las dos direcciones en las que la data crece más y nos olvidamos de las dos dimensiones donde la data crece menos. Eso más o menos nos dice que nuestra data está más o menos ubicada en una elipse o en una elipsoide 5 dimensional, pero esa elipsoide es muy plana excepto por dos dimensiones. Entonces lo que hicimos fue aplastar la elipse en esas dos dimensiones y nos quedó un plano, y el plano es la tabla pequeña. Así que eso es la reducción de dimensionalidad y esa es el análisis de componentes principales. Y eso es todo por hoy, muchas gracias. Si les gustó este video, por favor suscríbanse o denle like, compártanlo entre sus amigos y pongan comentarios. Me encanta leer los comentarios, en especial si tienen preguntas o si tienen ideas de otras cosas que quieren aprender, etc. Y si les gusta también, mi Twitter es LuisLikesMath, me pueden escribir por ahí también. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.